Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco, también los que nos siguen a través de pauta.cl y Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y estuve siguiendo hasta tarde ayer los resultados de las elecciones en España. Y al escuchar y conocer los resultados sorpresivos, por lo menos para mí, me acordé de unos versos de Antonio Machado que decía: y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. Lo que me quedó claro es que aquí hay dos Españas, desde luego, uno podría decir la izquierda y la derecha, pero tal vez hay más España. Es más complejo el panorama y difícil para entender a nosotros los chilenos. Primero, un modelo parlamentario. Segundo, una elección donde una victoria resulta ser amarga y en cambio una derrota resulta ser dulce. Los resultados de ayer fueron: ganó el Partido Popular, pero no logró los escaños suficientes y está lejos de lograrlo para conseguir una mayoría que le permita asumir a Feijóo la presidencia de España. En cambio, el perdedor, entre comillas, Pedro Sánchez, al que casi todos daban por perdedor las encuestas y por lo menos los diarios que yo consulté, con una derrota podría llegar a ser jefe de gobierno, mantenerse de gobierno, asociado además con grupos, no quiero decir antidemocráticos, pero en el borde de lo antidemocrático, e incluso grupos proindependentistas. Hay algunos que decían, y lo encontré bien delirante, que el ex jefe de gobierno catalán, que está, entiendo que prófugo en Bélgica, podría decidir quién es el próximo jefe de gobierno español. ¿Qué está pasando en España? Yo dije, voy a invitar a John Miller a que nos visite en el jardín y me ayude a desentrañar estas perplejidades ante la elección de ayer. John, qué gusto de tenerte aquí en mi jardín nuevamente. Hola, Cristian, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muy buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que pasó en España? John, tú decías en una columna que había escrito en Pauta anteriormente que convocar elecciones en verano era, por decirlo menos, mal educado de parte de Sánchez a muchos de los electores, que en Andalucía se prohibía votar, o sea, convocar elecciones con temperaturas sobre los 40 grados, lo que me parece muy razonable. Y bueno, esa elección se hizo en el verano, sin embargo la participación subió, eso me llamó la atención, entiendo, en relación a la elección del 2019, y el resultado es el que me cuesta hacer una hermenéutica, John. A ver, no, efectivamente la participación, bueno, hubo muchísimas anécdotas con el tema del calor, el agua, el aire acondicionado y los ventiladores, pero al final la participación sí estuvo en el 70,5%, casi 71%, en línea con las mejores elecciones españolas. Incluso fue superior a la de la elección autonómica y municipal que tuvimos hace un mes y medio, 2 meses. Lo que ha pasado, Cristian, es que las encuestas se equivocaron, las encuestas fallaron, y el fallo, además, hoy Narciso Michavila, que es el encuestador de GAT3, que hace las encuestas del ABC y que hasta ahora tenía el prestigio de ser el encuestador que más había acertado en los procesos electorales de 2018 hasta aquí, falló estrepitosamente. Él le dio
le daba más de 150 diputados al Partido Popular. Al final se quedó en 136. Pero no solo falló él, fallaron casi todos. Y esto lo que hace es que desde hace mucho tiempo se venía detectando, bueno, desde el 28 de mayo, cuando el Partido Popular ganó las elecciones municipales y autonómicas, se venía detectando que el Partido Popular estaba muy fuerte. Lo que no se contempló es que en la última semana, por lo visto, el miedo a Vox, el miedo a que el partido de la extrema derecha, Vox, que ha llegado a algunos acuerdos de gobierno en estas regiones donde el Partido Popular quedó primero y Vox le puede dar apoyo para formar gobiernos, el votante de izquierda, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, se movilizó de una manera extraordinaria. Tan extraordinaria que el propio Michavila, hoy analizando los resultados en público y en una entrevista que publicaremos mañana en ABC, te dice que él acertó en 38 de las 52 provincias españolas el resultado, pero falló precisamente en Cataluña y el País Vasco. En Cataluña, hasta 7 diputados adicionales consiguió el Partido Socialista, que nadie esperaba que iba a conseguir ahí. Entonces, la explicación que se da es que el miedo a Vox, el miedo a que Vox tuviera un papel relevante dentro del Partido Popular, deshizo los trasvases de ex votantes socialistas que estaban que consideraban votar al Partido Popular por el temor a que estableciera esos acuerdos, y desincentivó a muchos votantes al mismo tiempo que motivó a muchos socialistas a ir a las urnas. Esa sería la explicación de por qué se produjo este fallo, pero tengo que decirte que en ocasiones anteriores siempre se le echa la culpa a la última semana. Como en Chile, la última semana en España tampoco se pueden publicar encuestas. Y Michavila reconoce en la entrevista que él vio que el Partido Popular estaba perdiendo fuerza en la última semana, pero que no lo valoró, no le dio la importancia que hemos visto que ha tenido. Tampoco exageremos, Cristian, porque el Partido Socialista no ganó las elecciones, las ganó el PP. Es verdad que no las ganó con la expectativa arrasadora de que la derecha iba a sumar, pero gran parte de esa expectativa arrasadora consistía en que Vox estuviera mucho mejor que lo que estuvo. Vox se ha quedado en 33 diputados, tenía 52, ha perdido 19 en este camino, y la campaña que hizo Vox fue realmente mala. A ver, hablemos un poco de Vox, este grupo que muchos de los que nos escuchan no conocen. ¿Se los puede comparar con Republicanos? ¿Es un grupo realmente que merezca suscitar este terror en la población? ¿Es un grupo ultraderechista, filofascista? Danos un perfil de lo que es Vox para entender bien ese miedo de una parte del votante, por decirlo así, no sé, más centrista, que se volcó finalmente al Partido Socialista. Vox es básicamente derecha populista, Cristian, y es derecha populista en el sentido de que hoy mismo Vox está acusando a los medios de comunicación, a las empresas demoscópicas y al Partido Popular de que el resultado haya sido el que ha sido. Ni siquiera han hecho una autocrítica, no han tenido capacidad de referirse a que perdieron 19 diputados en esta batalla. Y en cambio sí acusan a la prensa, dicen que ellos son objeto de un boicot que los medios de comunicación habríamos tenido contra ellos. No es verdad. El señor Abascal, el líder de Vox, canceló en el último momento la entrevista que le tenía que dar a la ABC y que ya había comprometido para este evento electoral. Pero ellos hacen este discurso trampista contra los medios de comunicación. ¿Qué es Vox? Vox es un partido que da pábulo a todas las conspiraciones posibles que circulan en las redes sociales. Es un medio que en su momento incluso se mostró comprensivo respecto de la posibilidad de las conspiraciones en torno al tema de las vacunas, por ejemplo. Vox es un partido, claro, dicen, se parece a Republicano. Debe ser que se parece a Republicanos porque son de derecha o de extrema, o porque son radicales en la defensa de sus posiciones. No aceptan contemporizar. Pero Vox no es un partido tan liberal como los republicanos chilenos. De hecho, al sector liberal económico lo acaban de quitar de las candidaturas más importantes y no eran un activo en estas elecciones. De hecho, hubo una especie de purga de los liberales de Vox antes de que se hicieran las listas electorales para esto. Ellos son especialmente beligerantes respecto de la ley de violencia de género, porque ellos consideran, y en esto hay mucha gente que puede estar de acuerdo,
que España ha entrado en una dinámica jurídica errónea al establecer que por el simple hecho de pertenecer al otro sexo, tú ya tienes que cargar con una sospecha mayor en el caso, por ejemplo, de una pelea o de una pelea intrafamiliar o de una bronca o de una disputa. Claro, ellos repugnan, resisten, rechazan esta ley de género y sobre todo son los grandes aficionados a las guerras culturales. Allí donde la izquierda plantea una ley de derechos LGTBI, una ley de eutanasia, una ley de aborto, ahí está Vox dando la batalla porque ellos creen que las guerras culturales son su principal cometido. La verdad es que a la gran mayoría de los españoles las guerras culturales les traen sin cuidado. Están más preocupados de la inflación, de llenar la nevera, de llegar a fin de mes con su sueldo, que de las guerras culturales. Creo que hablemos de Sánchez. Alguien lo comparó con un deportista de largo aliento anoche, no me acuerdo en qué foro que escuché, no sé si en uno de los periódicos, no sé si el ABC o El País. A ver, parecía que había un antisanchismo que se había ido acumulando a través del tiempo y que incluso este antisanchismo había permeado una parte del votante tradicional del PSOE y que por eso se esperaba que ese votante se trasladara a la derecha. A ver, Eso es. Sánchez, ¿cómo lo ves tú? Hay algunos que hablan que es un líder narcisista, que es un... Bueno, en fin, he escuchado muchas palabras, muchos adjetivos en estos días sobre Sánchez, y sin embargo Sánchez ha resistido y ha mostrado un olfato o una intuición política superior a la de sus contendores para por lo menos manejar la elección. Exacto, y tiene otra característica que para la política es muy buena, que es la falta de escrúpulos. Él no tiene ningún escrúpulo. Yo digo que es un político invertebrado, que no tiene columna vertebral, y eso le permite adoptar las posiciones más insólitas con tal de conseguir mantenerse en el poder. Y yo no lo digo de una manera por ofenderlo, es una descripción. Sánchez no tuvo escrúpulos en cambiar de opinión cuando dijo que no iba a gobernar con Podemos y luego lo hizo. No tuvo escrúpulos tampoco en decir que él iba a arreglar el problema de Cataluña sin indultar a los que luego indultó y sin cambiar el Código Penal que él cambió para favorecer a los separatistas. En fin, la lista de mentiras, o sea, que Sánchez ha colocado en la sociedad española es enorme. Tengo que decirte, Cristian, que uno de los periodistas más famosos de España, Carlos Alsina, en su programa de Onda Cero, Más de Uno, entrevistó a Sánchez. Después de 4 años en que Sánchez no se dignó a darle una entrevista, ahora con motivo de la campaña, Sánchez sí le dio una entrevista. Y la primera pregunta que le hizo Alsina fue: presidente, ¿por qué nos ha mentido tanto? O sea, esto te lo digo para que veas que no es una cuestión subjetiva mía, que la impresión que hay de que Sánchez es un mentiroso o es una persona que cambia de opinión, como dice él. Entonces, esta cuestión de carácter, pero a mí ya me parecía extraño, porque al final la gente cuando tiene que decidir entre una crítica inmaterial o una crítica reputacional como esta que se puede hacer a Sánchez por mentir, la gente realmente primero se toca el bolsillo y luego decide. Y entonces la gente responde más bien a los estímulos materiales, el votante, antes que a estas consideraciones éticas. Pero espérate, responde al estímulo material significa que la situación económica percibida por los españoles hoy día es mejor, ¿es por eso? Bueno, la situación económica es crítica, pero Sánchez ha conseguido amortiguar, ha conseguido que sobreviviéramos a la pandemia y que pasáramos la crisis de la inflación con Ucrania en mucho mejor manera que lo que la gente recuerda que hizo el Partido Popular cuando se enfrentó a la crisis del euro o a la crisis financiera. Y eso es una cuestión indiscutible. La gente tiene mucho mejor opinión de la manera en que Sánchez ha gestionado estas crisis que como la gestionó el Partido Popular. Ahora, ¿qué es lo que viene? Porque también la tiene difícil, me imagino, Sánchez, conformar un gobierno con el mapa político que se acaba de dibujar. Es decir, va a tener que ceder, transar ante ese grupo que se llama la Junts. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Ah? Junts per sí. Junts Sí. per sí es uno de los tantos nombres que tiene la derecha catalana, la derecha nacionalista catalana. En Cataluña, la derecha tradicional, como el Partido Popular y Vox, prácticamente son irrelevantes, son minoritarios. Sacaron ayer
4 y 2, creo que 6 diputados en total, 19 sacó el Partido Socialista. Pero o sea, claro, ahora no lo tiene fácil. Ese grupo, que es el grupo de Carles Puigdemont, el presidente que tú decías de la República Catalana, aquella que duró 3 minutos y que tuvo que salir exiliado a Bruselas porque la policía lo estaba buscando para detenerlo por ser el protagonista y el impulsor del intento de separación de Cataluña de España. Bueno, pues este hombre ahora tiene los votos suficientes como para convertirse en el que tiene que decidir si Sánchez puede formar gobierno o no. Mira, por ir rápido, con el resultado que hay sobre la mesa, el rey, apenas se constituya el nuevo Congreso, que será el 17 de agosto, el rey tendrá que llamar a la primera mayoría y encargarle formar gobierno por ser la primera mayoría. El rey podría hacer más cosas, pero va a tener que hacer esto porque no tiene más alternativa. No necesariamente le tiene que encargar al líder de la primera mayoría. El rey podría encargarle a su doctor personal que formara gobierno. Y si ese doctor consigue los apoyos parlamentarios, podría ser presidente del gobierno perfectamente. Ni siquiera necesita ser diputado para ser presidente del gobierno. O sea, pero eso no lo ha hecho alguna vez algún monarca. No lo ha hecho nunca un monarca, pero eso lo permite la Constitución. O sea, eso podría ocurrir. Podría ocurrir que el rey saliera a la calle y viera a un buen hombre ahí, a Chance Gardiner, por ejemplo, y le encargara a Chance Gardiner que formara gobierno. Oye, interesante, a lo mejor permitiría renovar la política y nos encontraríamos con un liderazgo nuevo, alternativo a políticos sin escrúpulos, como tú acabas de describir a Sánchez. Bueno, también hemos tenido a Chance Gardiner aquí. Yo creo que Mariano Rajoy se parecía mucho a Chance Gardiner y que llegó a la presidencia por un accidente. Pero bueno, eso podría ser el rey. Pero lo que va a hacer es encargarle a Feijóo. Feijóo entonces tiene dos votaciones que enfrentar. Entablará conversaciones con distintos partidos y se presentará a la primera investidura. Ahí necesita tener mayoría absoluta, 176 diputados. Eso no lo va a lograr. De momento no lo va a lograr porque ahora mismo tiene 169, sumando con Vox, y puede conseguir 2 más de aliados regionales, 171. Le faltarían 5. Bueno, no lo va a lograr, pero tiene una segunda oportunidad 2 días después. Vuelve a presentarse y ahí lo que tiene que tener es más sí es que no es. Si él consigue esos 171 votos y neutraliza a los votos que podrían votar en contra y logra que en vez de votar en contra se abstengan, podría ser presidente. ¿Vale? Es difícil. Pero en un escenario hipotético, perdón, John. Visto que los grupos nacionalistas le tienen aversión a Vox, que va a hacer alianza, va a alianza con Feijóo, es bien difícil que esos grupos se abstengan. Es más probable que se abstengan y hagan lo mismo con Sánchez, ¿no? O que se llamen nuevas elecciones. Claro, eso es en un segundo término. O sea, si Feijóo no consigue, pero yo te dejo abierta la puerta ahí, o sea, ¿en qué va a trabajar Feijóo? En conseguir esa abstención en la segunda votación, que es el momento en que él realmente podría ser presidente. Ahora, si pierde esa votación, tiene que dar paso a otro candidato. Y el rey llama al siguiente, vuelve a hacer consulta y llama al siguiente candidato, que va a ser Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ahora mismo cree que puede tener 178 escaños. O sea, podría ganar en la primera presentación, cuando dice la mayoría absoluta. Y porque él está considerando que va a llegar a un acuerdo con Junts, con este grupo que depende de Carles Puigdemont, pero que va a contar con el voto de Bildu, con el voto de Esquerra, etcétera. O sea, que va a reconstruir lo que aquí se ha llamado el Pacto Frankenstein, que era la coalición formada por retales de distintos cuerpos que él ha utilizado en el Parlamento para gobernar. Pero eso no va a producir un rechazo en una parte importante del votante español, que lo votó ahí. Ya lo produjo en la primera legislatura, pero yo creo que el mensaje que ha salido de la elección ayer es que hay 7 millones de españoles que están dispuestos a que Pedro Sánchez haga lo que sea necesario para seguir gobernando. Y que no tienen ningún escrúpulo si les apoya un partido que antes estuvo con ETA, si les apoyan los separatistas de Cataluña, etcétera. Pero eso es muy grave, John. Es muy grave, considero yo, en el sentido para el futuro de España, digamos, para lo que viene, que un presidente esté apoyado por grupos que están apoyando la independencia de su Pero eso ha ocurrido en su primer mandato. Llevamos 4 años viviendo esa realidad. Ya, ¿y cómo? A ver, ¿cuál sería el mejor escenario para España? ¿Una nueva elección? Es que yo creo que el mejor escenario siempre es el que definen los votantes.
Y fíjate que el que define los votantes. Yo creo firmemente en la democracia y creo que el escenario que ha salido de esta elección, mira qué interesante, vamos a darle la vuelta a la perspectiva, en vez de mirarlo entre izquierda y derecha, entre Partido Popular y Partido Socialista, entre Sánchez y Feijóo. Mira, desde hace mucho tiempo que los partidos centrales del sistema español no sumaban más de 250 diputados. El Congreso tiene 350 diputados. Hoy el Partido Popular y el Partido Socialista suman 258 diputados. En la última elección, esos dos partidos sumaban 209 diputados. Si sumabas a un partido de centro que era Ciudadanos, tenían 219, pero había una diferencia de 40 diputados. O sea, digamos que los partidos del sistema, los partidos de gobierno y los partidos que apelan al centro político han aumentado en 40 escaños en este Parlamento. Podríamos pensar que es un Parlamento más moderado, más centrado que el anterior. Y esto nos debería hacer mirar una cosa: los partidos extremistas, los partidos populistas, los partidos radicales de nivel nacional, Vox y Podemos fundamentalmente, que se ha presentado bajo la marca Sumar, han perdido 23 diputados y el resto, hasta 40, los han perdido los nacionalistas. O sea, hoy los nacionalistas influyen menos en el Congreso, los radicales populistas estatales influyen menos en el Congreso y en cambio el centro político está muchísimo mejor representado. Entonces, lo que hemos visto en esta votación es que, es verdad, hay populismo todavía, hay populismo en la derecha y hay populismo en la izquierda, pero ha bajado mucho el flan, ha bajado mucho la inflación del populismo que tuvimos en 2019 y en 4 años hemos logrado quitarle 40 diputados al populismo. La pregunta, John, es, hablamos de Sánchez, hablemos ahora de Feijóo. ¿Qué tal es como líder político? ¿Tiene consistencia? ¿Queda muy debilitado después de esta victoria amarga de la que hablaba al comienzo? ¿Tiene la capacidad, la muñeca, la visión? ¿Quién sería mejor para enfrentar, si lograra él la investidura, si lograra ese casi imposible, digamos? ¿Quién sería mejor? Pero, que tuviera Sánchez? Hombre, para mejor es... Feijóo es peor que Sánchez para esto. ¿Por qué es peor que Sánchez? Porque tiene columna vertebral. Entonces, Feijóo tiene restricciones que él no va a poder superar. O sea, primero necesita a Vox. ¿Por qué? Porque Vox era un partido, los militantes y los votantes de Vox ayer le votaban al Partido Popular. Ayer formaban parte de su equipo, de sus cuadros. Hay una cuestión que Feijóo no hará nunca, y es pactar con los separatistas. Él no va a aceptar nunca que Puigdemont le vote para ser investido. Tampoco aceptaría nunca que Bildu le dé los votos para ser investido. Entonces, la columna vertebral es la gran diferencia entre los dos. Pero Sánchez ya ha demostrado que no tiene columna vertebral, que no tiene escrúpulos y que está dispuesto a pactar con el diablo si es necesario para llegar al poder. Feijóo tiene esa restricción. Pero yo creo que va a intentar algo. No sé, pero vamos a dejarle espacio a la política. Yo he visto a Feijóo, Feijóo hizo una campaña cuestionable, aunque para mi gusto mejor de lo que yo esperaba, y hoy ha estado especialmente bien. O sea, en el post-electoral ha estado bien. Hoy ha dicho que va a intentar la investidura y que él cree que hay 3 escenarios que se abren. Uno, de dejar gobernar a la lista más votada, que ese es un principio que el Partido Popular está usando muy intensamente, pero que es un principio más propio del presidencialismo que del parlamentarismo. En el parlamentarismo no vota el que tiene más votos, vota el que consigue más acuerdos. En el presidencialismo, en cambio, gana y manda el que tiene más votos. Y lo que ha dicho Feijóo es, primero, que vote que se consiga que gobierne la lista más votada. Segundo, en una situación, un escenario de bloqueo que puede durar, si dura más de 2 meses ese bloqueo, vamos a nuevas elecciones. Y en tercer lugar, pues que se configure una alianza sin considerar que existan cordones sanitarios y no se pueda pactar con determinadas fuerzas. Bueno, yo creo que él va a intentar, agarrándose del punto 1, intentar el punto 3, o sea, conseguir que al menos disuadir a alguien o conseguir la abstención de alguna fuerza política en esa segunda votación. Ahora, fíjate que interesante, porque aquí en Chile hubo una discusión de cuál era el mejor sistema, si parlamentarista o presidencialista. Estaba bastante dividido, había gente de derecha y de izquierda en ambas posiciones. A ver,
¿Cuál es tu mirada sobre estos dos sistemas para España? Y también para Chile, me gustaría conocer tu opinión. Mira, no hay ninguna diferencia entre, o sea, en términos prácticos, hay muchas diferencias formales entre un parlamentarismo y un presidencialismo. Yo soy mucho más partidario del parlamentarismo porque permite, yo creo que tiene más herramientas y permite un grado de sofisticación mayor de la política. El presidencialismo es un poco brutal a veces y es un poco, tiene demasiadas constricciones que hacen que el entendimiento entre el presidente y el Congreso sea difícil. El parlamentarismo, en cambio, como no hay un presidente de la República, sino que el presidente obedece a las mayorías que se generan en el Congreso, permite cosas más sofisticadas. Ahora, eso también es mentira. Al final hay regímenes parlamentarios, y España ya lo vivió en 2015 y 2016, que terminan bloqueando. O sea, también hemos estado en situaciones de parlamentarismo en que el Parlamento ha sido incapaz de sacar adelante una mayoría y generar un gobierno. Aquí estuvimos mucho tiempo sin gobierno. De hecho, se dice en broma que el Producto Interior Bruto creció más mientras no teníamos gobierno que cuando llegó el gobierno. No porque no cobraran impuestos, es que no ponían menos palos en las ruedas de la economía. El asunto es que yo creo que es más importante la cultura política de acuerdo que el sistema. Si en la cultura política de tu país busca acuerdos, fomenta los acuerdos y evita la competencia insensata, da igual que sea parlamentarismo o presidencialismo, el país funcionará. Puedes tener un presidencialismo muy, muy orondo, pero muy mal diseñado. Y lo mismo con un parlamentarismo. Y si hay gente mala que quiere preconizar el odio, la división y el enfrentamiento, lo va a hacer en un parlamentarismo y lo va a hacer en un presidencialismo. Oye, John, ¿y qué pasa con el Partido Socialista? A ver, Sánchez es una figura que entiendo que ha sido como un sobreviviente, un resiliente, etcétera. Pero ¿no hay otras corrientes que tengan que ver con lo que fue el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, que claro, conocimos en el antiguo? ¿Qué pasa con ese? Desapareció esa vertiente, no sé cómo llamarla, más socialdemócrata. ¿Dónde está? ¿Hay un liderazgo alternativo a Sánchez? No, ese partido está ahí, pero es viejo y se está muriendo, Cristian. O sea, lo que cuesta asumir, lo que les cuesta asumir a muchos observadores en España, es que ellos dicen el sanchismo ha pervertido al Partido Socialista. No. Pedro Sánchez hizo una cosa que fue lo que le encargaron. Él tenía que acabar con Vox, con Podemos, perdón. Para acabar con Podemos, que le estaba comiendo la tostada por la izquierda, lo que ha hecho Sánchez es mirar a las juventudes de su partido y ver cómo piensan y adaptar el partido a esa manera de ver las cosas. ¿Y qué se ha encontrado? Pues que las juventudes del partido son republicanas, que las juventudes del partido están muy abiertas a la conciencia del feminismo queer y no del feminismo tradicional de las viejas socialistas, que en el partido, que en las juventudes del partido hay conductas que hay una tolerancia mucho mayor ante los nacionalismos, los regionalismos, ante la idea, ante la noción de un Estado más descentralizado. Bueno, él ha visto eso y ha conducido a su partido hacia allí. Un partido donde la mujer es mucho más relevante, los derechos de la mujer y la violencia doméstica está cuestionada. En fin, que eso yo creo que Sánchez, cuando se le critica, dice, sí, podría haber insistido en ser como Felipe González, pero entonces Podemos habría sido muchísimo más grande y probablemente sí se hubiera comido al Partido Socialista. Sánchez evitó que se comiera al Partido Socialista y es más, Podemos hoy no existe, Cristian. Se llama Sumar, pero Podemos hoy no existe. Pedro Sánchez ha borrado del mapa a Podemos. Se lo ha merendado, se lo ha comido entero. Eso no es menor, ¿eh? No es menor. Eso no es menor, no es menor. Tú lo insinúas o lo dices en tu columna última en Pauta. Boric estuvo de gira en España y debiera poner atención a ese fenómeno que podría pasarle algo parecido. Le está pasando. De socialismo democrático, ¿le está pasando? A ver, me gustaría escuchar eso. Le está pasando porque tiene el socialismo democrático en el gobierno de Boric es Mario Marcel, es Alberto Van Claveren, es Monsalve, el socialismo democrático es, Carolina Toá, por ejemplo. O sea, es un montón. Boric lo está haciendo de otra manera porque él es el presidente de Podemos, digamos. Pero se está produciendo ese mestizaje entre los jóvenes coroneles que vinieron a incendiar la pradera y los viejos socialdemócratas que tienen la experiencia de gobierno. Ese mestizaje se está dando en Chile. Lo que pasa es que en España lo de Sánchez y utilizando el sistema, Sánchez los invitó al gobierno, pero estaba claro, no invitó a Podemos a formar parte del gobierno
para que todos temíamos que iban a hacer locura. Lo que hizo Sánchez fue domesticarlo. Y lo último, a ver, ¿qué es lo más importante de lo que va a pasar en los próximos días en España? ¿Dónde ves tú que se va a jugar el futuro político de España? Las movidas de ajedrez, porque va a tener que ser movidas de ajedrez, me imagino, de los dos jugadores. ¿Quién es mejor ¿Quién va a demostrar, crees tú, ser mejor jugador de ajedrez? ¿Sánchez o Feijóo? Mira, yo creo que Feijóo no es mal jugador de ajedrez. Y que nos puede sorprender en los próximos días. Hoy la derecha está un poco tocada porque está desmoralizada, porque piensa que no tuvo una victoria suficiente como la que merecía. Y yo creo que Feijóo va a jugar el partido y va a intentar hacer operaciones políticas y a llegar a acuerdos. Él va a intentar que esta realidad que te he descrito, que ofrecen los españoles con su voto, se haga realidad. No sé cómo lo va a hacer, pero yo creo que va a ser muy interesante. Sánchez hoy en la ejecutiva del Partido Socialista ha dicho que nos vayamos de vacaciones. O sea, y yo creo que eso es una cortina de humo de Sánchez también. Dice, váyanse de vacaciones, olvídense de todo, ya está el resultado sobre la mesa. Yo creo que es para que nos descuidemos. Gracias, querido John, por esta interesante análisis de la elección española ayer, que probablemente para la mayoría de los que nos estaban escuchando era difícil de entender. Ahora me quedaron mucho más claros varios puntos. Ha sido un gusto, como siempre, caminar en mi jardín contigo y sentir y recibir el aire madrileño, que debe ser un aire muy caluroso por lo demás. Muy caluroso, más efectivamente. Todavía por esta elección. Así es, muy caluroso, lo hemos pasado con mucho calor, pero bueno, ya tenemos un resultado y no pasó nada raro, nadie murió en las mesas electorales, no hubo infartos, no hubo problemas, etcétera. Bueno, maravilloso. Y el resultado además estuvo muy pronto, como en Chile. Sí. Los países que tenemos sistemas electorales... Es una democracia que funciona. Es una democracia que funciona. Esto pensamos que es como el aire que respiramos y de pronto hay países donde esto no pasa así. La mayoría de los países. Gracias, John. Claro. Te saludo fraternalmente desde Chile y saludo a todos los que nos están escuchando. Nos encontramos nuevamente aquí mañana. Recordarle que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Hasta mañana nuevamente. Adiós. Adiós. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.